Buenas noches con los presentes. Buenas noches. Buenas noches. No sé cuánto es el tiempo que hay que esperar a que vengan los asistentes el resto. Si me pueden ayudar con esa información. Bueno, vamos a esperar hasta las 8:05 para ya empezar con la clase. Bueno, estamos entonces ahorita 23 personas. Me presento, mi nombre es Estefanía Barreno. Les voy a ayudar con la materia de seguros. Cualquier cosa me ponen por el chatcito y yo les respondo cualquier duda, cualquier inquietud. Les voy a hablar un poquito de mí. Yo he trabajado en aseguradoras ya por 8 años. Justo salí en septiembre de este año que pasó para hacerme broker de seguros.
Entonces tengo lo que es el conocimiento en seguros de vehículos, en seguros de, el todo tipo de seguros que he manejado a lo largo de mi carrera, ¿no? Entonces ahorita les voy a compartir un poquito de la materia en sí, las generalidades, lo que todos debemos saber para cuando contratamos un seguro y eso. Quisiera que algún representante, algún líder del equipo se presente para saber un poco más de ustedes y empezar con la materia. ¿Alguien? No, nadie quiere hablar, nadie quiere presentarse. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Mesner Alciba, resido en la ciudad de Guayaquil. Actualmente trabajo en el Ministerio de Transporte de Obras Públicas Zonal 5 del Guayas. Estoy estudiando la carrera de tecnólogo en gestión de transporte porque aparte de eso tengo una línea en lo que es transporte y quiero aprender mucho para ver algún día poderla liderar. Buenas noches con todos los compañeros. Ya. Ya, ustedes están siguiendo ahorita el tecnologado en transporte, entonces, de lo que tengo conocimiento, ¿verdad? Sí, lo que es la tecnología en gestión de transporte. Perfecto. Ya, el seguro de transporte es uno de los más importantes, sobre todo por el comercio y las importaciones y exportaciones. Entonces, deben saber más que yo en la materia de transporte. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar las generalidades, lo que son los seguros, quiénes les rigen, qué es lo más importante, cuáles son los componentes de cada uno de estos, de los seguros en sí, ¿no? Entonces les voy a pedir que por favor pongan atención y ya les dije, cualquier pregunta me ponen en el chat y yo les respondo enseguida. Entonces empezamos con la historia. Les voy a leer las diapositivas que tenemos todos en el campus porque para que sea más fácil su consulta y si algo no lo entienden yo les explico y para que esté súper entendido todo, ¿ok? Entonces vamos. Ya, las primeras compañías de seguros están, como aquí dice en el texto, hace 4.000 años, inclusive mucho antes, desde que existe el comercio, la gente quiso asegurarse de alguna manera, porque como ustedes saben, puede dañarse el medio de transporte, pueden haber robos, pueden haber igual fenómenos de la naturaleza, en donde los mercaderes sobre todo perdían estas mercaderías que las traían de otros lados y las transportaban a otros lados. Entonces, en sí, el seguro nació con el transporte mismo y la gente lo que hizo es asociarse para que la pérdida no sea tanta como si fuera solo una persona, sino entre las 10 suplían la pérdida del uno. Entonces aquí dice, el ser humano siempre ha buscado su seguridad, el bienestar y la felicidad. Para ello ha utilizado diferentes soluciones para conseguir sus objetivos. Como aquí les acabo de mencionar, hace más de 4.000 años existe esto. Aquí les voy a citar en la Edad Antigua, países, inclusive Babilonia ya no existe, pero bueno, aquí les voy a dar ejemplos de cómo nacen los seguros. En el segundo milenio de antes de Cristo se hallan recogidas en el Código Hammurabi diferentes sistemas de ayuda mutua, como puede ser indemnizaciones por accidentes de trabajo entre profesionales de un mismo sector, mutualidades para compartir los gastos en caso de pérdidas causadas a las caravanas del desierto, o la contribución del conjunto de la comunidad para sufragar los gastos y reemplazar un barco hundido por la tempestad. Lo que les acabo de mencionar, el simple hecho de que existe una tempestad, existe un accidente, y era una pérdida grande a una y a varias personas. Entonces, por esto, por la asociación y el bienestar de sus embarques y sus negocios en sí, se empiezan a dar los seguros. Ya, en Egipto, bajo el sistema de ayuda mutua, entre los socios de una institución para ayudar entre los ritos funerarios, en caso de que el socio falleciera. También, en caso de muerte, el tercer seguro más importante es el de vida. Lo hemos visto con la pandemia. Mucha gente ya cuida su vida y más que nada el patrimonio y el capital que deja y dejar bien a los suyos sobre todo, ¿no? Tenemos Grecia,
súper antigüedad, que en la ley de Rodas, quienes fueron los primeros en elaborar un código de derecho marítimo, y en él estipula que todos los propietarios de mercancías transportadas por barcos se hacían copartícipes de las posibles pérdidas. En Roma existían asociaciones militares en las que sus miembros contribuían con cuotas para crear un fondo que se utilizaba para pagar gastos funerarios de sus miembros, así como indemnizaciones en caso de retiro obligatorio a causa de invalidez. Esto también compone la póliza de accidentes personales, que ya les voy a explicar en general lo que se asegura. Todo se puede asegurar. Préstamo de la gruesa aventura. El propietario de una nave de mercancías pedía prestado a diferentes acreedores una suma de dinero igual al valor de las mercancías transportadas. Si la nave llegaba sin problemas, se devolvía la suma recibida en préstamo con un interés de hasta el 15%. Si se perdía la mercancía, el préstamo se entendía como cancelado. Ya. En la Edad Media estuvo marcada por el desarrollo y el crecimiento comercial. En esta época aparecen los primeros seguros sobre la vida humana debido a los viajes que se realizaban a través del océano. Los piratas se dedicaban a capturar a la tripulación y pedir un rescate, y si estos no lo tenían, eran lanzados al mar. Deben tener conocimiento que la forma más usada, sobre todo en lo que es mercaderías, es el medio marítimo. De hecho, casi todas las pólizas que he manejado en mis 8 años de trabajo han sido por transporte marítimo, muy pocas por aéreo y por terrestre a nivel nacional o internacional, Colombia, Perú, Lacan. Todos deben saber eso. Ya. En la Edad Media, los monasterios daban socorro y caridad a huérfanos, viudas, desempleados por medio de la limosna. Las tontinas eran de origen italiano, consistían en sumas fijas de dinero cuyo total se dividía entre el número de supervivientes a la fecha dada. Las guildas fueron precursoras de las compañías de seguros, eran asociaciones o hermandades para socorros mutuos, especialmente en caso de muerte, aunque se desarrollaron muchos casos por accidentes o enfermedad y aún por incendio, que es la siguiente póliza más fuerte después de las 3 que les acabo de mencionar. El seguro marítimo fue una práctica habitual entre los navegantes comerciantes mediterráneos. Cristóbal Colón suscribió una póliza para ampararse contra los riesgos del mar durante su viaje. Este hecho histórico representó el inicio del seguro marítimo. Los viajes de Marco Polo también son un hito en los seguros marítimos que cuidaban su vida. Ya, el seguro marítimo. Este hecho histórico representó un gran auge en el comercio de ultramar y paralelamente el desarrollo del seguro marítimo, que fue perfeccionándose a través de las instituciones que se crearon y la regulación del contrato de seguros de las distintas ordenanzas que formaron parte de las leyes de Indias. Las leyes de Indias son del tiempo del rey Carlos II y era obviamente regido por las burguesías y eran un montón de normas y estamentos para el comercio en sí y obligaciones sobre todo. No se podía hacer negocios si es que no se apegaban a estas. A ver, buenas noches, Samuel Honorio, buenas noches, ya. El seguro se basa como una protección. A ver, en sí el seguro es, como lo dice la palabra, es asegurar el patrimonio o la vida de una persona. Entonces, el fin del seguro es que una persona esté en las mismas condiciones que cuando contrató un seguro. Entonces, si es que le pasara un accidente, que en este caso se llama siniestro, el seguro le cubre este siniestro hasta la suma que se haya asegurado en la póliza. En el caso del seguro de transporte se asegura el valor del embarque y también hay otros Incoterms que está el transbordo, el seguro. Eso es el seguro en sí, el reponer la situación con la que el asegurado empezó. No sé si está claro, Esther. Listo, continúo. Con gusto. Para conseguirlo, la obligación del asegurador se disimulaba bajo la forma de un contrato de compra. Aquel decía comprar al asegurado los objetos de que se trataba asegurar y se reconocía al deudor el precio estipulado, conviniéndose en que el contrato sería nulo si estos objetos llegan sanos y salvos a punto del destino. Es decir, que la indemnización pactada revestía en el contrato en la forma del precio.
Entonces, sí, esto es lo que les acabo de mencionar. Entonces, todos ponían una suma por si había alguna pérdida. Si el transporte, o sea, la mercancía transportada llegaba, esto se anulaba. Y si es que no, todos perdían, pero ya no era en gran parte como haber perdido uno solo el embarque. Ya, la segunda etapa de la evolución de los seguros. Píbele. ¿Perdón? Por favor, solicito apagar sus micrófonos, que me asusto. A ver, del siglo XIV al siglo XVII, el periodo de desarrollo y formación del seguro aparece en las primeras instituciones de seguros en el ramo marítimo. Vida para mujeres embarazadas solamente e incendio. El primer contrato, a ver, ¿alguien más? Buenas noches, Ernesto. El primer contrato relativo al seguro marítimo data de 1347, suscrito en Génova, ampara tanto los accidentes de transportes como la tardanza de la llegada del buque a su destino. Las primeras pólizas de seguro de vida se extendieron en Londres, en The Royal Exchange, por comisionistas que se reunían emitiendo la primera póliza de este ramo en 1583. Las primeras manifestaciones del seguro en incendios se dan en 1667 en Inglaterra a raíz del famoso incendio de Londres que destruyó 13.200 casas y 90 iglesias. Se crearon entonces las oficinas de seguros llamadas Their Office of Friendly Society. En 1686 se crea Lloyd's como la más poderosa empresa aseguradora que ya van a ver más adelante. Ya, en 1677 en Hamburgo se forma la primera Caja General Pública de Incendio, formada por varios propietarios que reunían cierta cantidad para socorrerse entre ellos en caso de incendios. En 1686 surge Lloyd's como la más poderosa empresa aseguradora. Si mal no me equivoco, existe hasta el día de hoy. Y sí, uno de los principios, y que les voy a mandar a investigar luego, los principios del seguro, uno de ellos es la solidaridad. Quiere decir que todos ponen una prima, pagan la prima por el seguro y eso cubre los accidentes de las personas que puedan pasar. Entonces es el dicho de hoy por mí, mañana por ti, y así. Se paga la prima para ayudar a otros. Es el principio, uno de los principios básicos del seguro y la buena fe. Nadie se va a autoinfringir un accidente, pero nadie está libre del riesgo que le pueda pasar algo. Ya. En cuanto a la regulación jurídica del seguro, esta se inicia con los estatutos de Florencia en 1369, Barcelona 1435, Burgos 1494 y Sevilla 1554. La tercera etapa comienza a finales del siglo XVI, hasta nuestros días, en la que se afianzan los fundamentos técnicos y jurídicos del seguro. Blaise Pascal, este es un matemático, da lugar al nacimiento del cálculo de las probabilidades y a la teoría de los grandes números. En Inglaterra, Edmund Halley elabora la primera tabla de mortalidad técnicamente construida. Ya, entonces, desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, estamos en riesgo. O sea, nadie tiene la vida comprada, todos tenemos el riesgo de morirnos, resbalándonos, chocándonos, un incendio, lo que sea. Y esto se ha ido llevando una estadística a lo largo del tiempo. Y esto es la tabla de mortalidad. Y obviamente por el número de gente que se va muriendo va saliendo las tasas, o sea, los porcentajes. Y se puede tener como que un número más palpable. Y por el tipo de mortalidad se tiene las causas, o sea, las causas más comunes, porque pueden ser cualquiera, ¿no? En esta época en la que el seguro adquiere su verdadero desarrollo, principalmente en el siglo XX, con la creación de las más fuertes, mayores y poderosas empresas aseguradoras y reaseguradoras en el mundo, sobre bases altamente técnicas y científicas, usando los elementos y conceptos más modernos conforme se les fue descubriendo y por la regulación jurídica a través del control administrativo. Obviamente todos necesitamos de leyes y no puede llegar a desbordarse. Las empresas reaseguradoras son el seguro del seguro. Hay riesgos que cuestan millones de dólares que podrían quebrar a una empresa si es que llega a ocurrir un accidente. Es por eso que las reaseguradoras tienen una parte a veces mayor, a veces un porcentaje, a veces son varias aseguradoras que toman el riesgo para que no sea tan fuerte. Más o menos se mantiene lo de los barcos que les expliqué que entre todos se hacen como que responsables del valor, para que no sea tan fuerte la pérdida para el interesado, ¿no? Para el dueño del negocio.
Ya, la primera empresa que nace basándose en esta teoría es The Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada y el importe de la prima se fijan al contratar la póliza. Ya, Fire Office, esta era la oficina de los incendios. El 2 de septiembre de 1666 hay un antes y un después en el mundo de las aseguradoras. Ese día se produjo el gran incendio de Londres que comenzó a extenderse sin límites y que arrasó gran parte de la ciudad. El resultado fue catastrófico, 12.300 casas y 87 iglesias destruidas y miles de personas que perdieron sus casas y negocios. El médico Nicolás Barbón dejó su profesión de médico y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas. Esto llevó a crear su propia compañía aseguradora contra incendios en 1667, llamada la Fire Office, como lo dice su nombre en inglés. Toulouse, Francia, en 1802 se crea en Toulouse una gran mutua de seguros dando lugar al reaseguro, lo que les acabo de explicar, que tiene como objetivo distribuir los riesgos asumidos por los propios aseguradores. Se reservan la parte que pueden soportar y el resto lo colocan en entidades reaseguradoras. De esta forma, si ocurre un trágico accidente, no es una compañía la que tiene que hacer frente a todos, sino que está repartido entre muchas. El Instituto Nacional de Previsión. En España también se da un gran desarrollo de las compañías de seguros en el siglo XVIII, especialmente en el ámbito marítimo, en los seguros de incendio y de vida. El gran impulso llega en 1883 con la creación de la Comisión de Reformas Sociales, con la que se asentó la base de la Ley de Accidentes de Trabajo, finalmente promulgada en 1900. Más tarde, en 1908, se crea el Instituto Nacional de Previsión, que fue origen de lo que hoy conocemos como la Seguridad Social. Aquí en Ecuador es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, que es básicamente un seguro de vida y un seguro médico, de asistencia médica, pero es del Estado. Y aquí está Lloyds. El seguro en Inglaterra estaba asociado a los cafés donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Edward Lloyd era el propietario de una cafetería, se llamaba Lloyds. Tras encabezar varias reuniones, comenzó a publicar en 1968 las Lloyd News, donde daba información de los viajes más recientes y de los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos enviados y las pérdidas en el mar. De esta forma, la institución se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza. Es una empresa reaseguradora. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos en Inglaterra. Aquí está un letrerito donde dice cuánto duró el café de Lloyd. Aquí está cómo empezó y cómo terminó. Aquí está la bibliografía. Pasamos a la siguiente exposición. Elementos del seguro. Ya. Entonces, ¿que alguien me mandó algo? ¿Qué es una póliza? Justamente ahorita les voy a decir. Ya, la póliza es el contrato, es la materialización del seguro, es donde la aseguradora y el asegurado, ya les voy a explicar las partes, donde la aseguradora dice al asegurado, yo voy a proteger, por ejemplo, aseguro mi casa, le aseguro en $100,000, la aseguradora me confía y se hace de ese riesgo en caso de que pase algo, menos del deducible, que también ya les voy a explicar. En caso de que pase algo, la aseguradora me asegura que me va a devolver, valga la redundancia, pero sí, en la póliza está escrito todo, todas las leyes y todos los acuerdos que se llegue entre el cliente y la aseguradora al tomar un riesgo. Entonces, aquí les voy a explicar exactamente ya la terminología para que la entiendan un poco más. También les voy a mostrar una póliza para enseñarles de qué les estoy hablando. Ya, el asegurador. El asegurador es la aseguradora. Como saben, aquí en Ecuador hay Liberty, Aseguradora del Sur, Equinoxial, Seguro Sucre, que quebró. Hay un montón de aseguradoras, Las que les acabo de mencionar son las más grandes y como que las más estables. Chubb también. Hay muchas multinacionales que son muy buenas aseguradoras. La competencia es tremenda. Ya, el solicitante. El solicitante y el asegurado pueden ser la misma persona o no. Por ejemplo, vamos a hacer una póliza de vida de los que estamos aquí, de los que son alumnos del campus. Entonces, el solicitante sería el campus, la institución, y ustedes serían los asegurados.
Ya digo, puedo yo misma asegurarme, pedir que me aseguren, o puede una institución o una persona pedir el aseguramiento de las personas o de los bienes. Ese sería el solicitante. El interés asegurable es, por ejemplo, yo tengo un carro y no quiero perderlo, no quiero que se me dañe, no quiero que si me choco quedarme en cero. Entonces, el interés es ese, el no querer perder mi bien. En el caso de vida, el no querer dejar mal a mi familia si es que me llega a ocurrir algo. Entonces, el riesgo asegurable es el carro o la vida en sí. El monto asegurado es el precio que uno le pone a la casa. En el caso de vida es a la renta que uno genera desde lo que se trabaja. O sea, si es que yo me muriera, ¿cuánto dinero necesita mi familia para seguir en pie? Se calcula anualmente. La prima o precio del seguro es, dependiendo la póliza, lo que se cobra el valor asegurado, el valor que pusimos hace un momento por una tasa. Puede ser por 100 o por 1000. Y la obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro, esto es en caso de siniestro, la aseguradora está obligada, porque es un contrato como cualquier contrato social, está obligada a pagar el siniestro, siempre y cuando esté dentro la letra chiquita que suele decir la gente en el condicionado general. Ahí están todas las exclusiones. Si es que está dentro de alguna de las exclusiones, el seguro no cubriría, sería un riesgo no asegurable. Por lo general se asegura todo. Los seguros, las pólizas en general se llaman todo riesgo porque ya se ha visto a lo largo de la historia que no más puede pasar. Por ejemplo, en las pólizas de vida, antes la exclusión era pandemia o epidemia. Entonces, con el COVID, en Ecuador al menos, se quitó esta exclusión, que era una exclusión general. Entonces, todo depende de lo que pase en la realidad y se modifican las leyes. Ya, aquí está el asegurador, como les acabo de decir, es la aseguradora. El solicitante es la persona que contrata el seguro, ya sea para sí mismo o para un tercero. Y traslada los riesgos a la empresa de seguros, lo que les acabo de decir. El interés asegurable, todo lo que les acabo de decir. Es mi interés en no perder lo que yo tengo, en no quedarme en ceros, en no perder mi plata, porque también hay pólizas financieras en donde se invierte. Pero bueno, son más riesgosas. También se puede tener pérdidas dependiendo de la bolsa de valores. Pero sí, mi interés es no perder, por eso lo aseguro. Si hablamos del seguro de vida, la legislación en materia de seguros indica que toda persona tiene interés asegurable. A partir de los 18 años somos personas, somos capital humano, generamos un dinero a la sociedad y se acaba a los 65 años, que en promedio es a lo que la gente se jubila. Se puede extender la vida, pero por ley es de los 18 a los 65 cuando somos capital humano, cuando podemos generar trabajo, cuando podemos generar dinero para el país, para la familia, para el bien común. Aquí está el interés asegurable, lo que les acabo de decir. Se asegura la muerte de la persona y es dejarle a la familia tranquila. A ver, una pregunta. No, la prima, todo depende. Por eso digo que son súper competitivas. Por ejemplo, para asegurar un vehículo de 15,000, Liberty le daría una tasa del 2.8, Aseguradora del Sur del 3.1. Entonces, eso varía las primas y de igual manera los ramos. Sobre todo porque regula la superintendencia de compañías. A las aseguradoras, a los brokers y a los peritos, a los que llevan los siniestros, nos regulan la superintendencia, o sea, no podemos salirnos. Claro que con adendus al contrato se puede cambiar, pero tiene que ser el mínimo. Pero por lo general las aseguradoras tratan de, obviamente son empresas, tratan de dar mejores precios. Entonces, sí, la prima varía de aseguradora a aseguradora. Y por competencia, a veces hay gente que dice, vea, pero en seguro Sucre me daban tal tasa, puede ponerme la misma tasa. Y la otra aseguradora, por no perder el negocio, le dice, bueno, esa es la variable de la prima, Mario. Varía de aseguradora a aseguradora. El de las personas quienes pueden reclamar alimentos de acuerdo a sí. Las personas beneficiarias, otro chatito. De nada. Las personas beneficiarias en el seguro de vida, obviamente son si está casado, la esposa, los hijos, si no, lo que demanda la ley es una tabla súper extensa, van hermanos hasta sobrinos. Entonces son los beneficiarios los que la ley disponga dependiendo de la situación de la persona que fallezca y haya contratado el seguro.
Aquí está lo que les acabo de decir: cónyuges, hijos, descendientes, padres, ascendientes, hermanos, y al que hizo una donación, en caso de que lo hubiere. El riesgo asegurable, lo que les digo, lo que no queremos perder, los bienes, lo que no queremos perder la vida, ese es el riesgo asegurable. Es el hecho de ponerle ya al bien subrogado a la aseguradora. Entonces la aseguradora toma ese riesgo como suyo porque hay el intercambio de primas, y la aseguradora, obviamente el dueño, el asegurado, tiene que tener en buenas condiciones, tiene que tener con los respectivos chequeos, con los respectivos mantenimientos para evitar el siniestro. Todo tiene que ser accidental, fortuito e inesperado. Ese es la principal característica de un siniestro. Si es que es obviamente un daño por vicio propio, por no haber cuidado, normalmente no se acepta esos siniestros y se cancela la póliza. Entonces, aquí está el suceso incierto de que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado o beneficiario, ni del asegurador, o cuyo acaecimiento hace exigencia a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles no constituyen riesgo y son, por tanto, extraños al contrato del seguro. En vida también no se asegura suicidio. A partir del segundo año se puede asegurar suicidio, porque ya es como que ya hay la prima para cubrir esa muerte de existir. Pero normalmente está dentro de las exclusiones también. Son pólizas negociadas en donde se incluye suicidio. El riesgo asegurable es susceptible de ser asegurado, es decir, aquel que reúne las características esenciales del riesgo, que son las siguientes. Incierto, puede ser posible, puede ser como no puede ser, tiene que ser lícito. Por ejemplo, en el seguro de vehículos, si se chocaron borrachos, no les cubre, porque una de las primeras exclusiones generales es cumplir las leyes de tránsito, y dentro de las leyes de tránsito está sancionado hasta con cárcel si se conduce en estado de ebriedad. Causar un daño económico, su relación siempre debe causar un daño a la persona o patrimonio del asegurado. Las pólizas que son daño económico son las pólizas de fidelidad, son las pólizas de fianzas. Estos son otro tipo de pólizas. No se va a hablar mucho aquí porque es más enfocado al transporte, pero sí hay pólizas en donde se cubre el no cumplimiento de un contrato, el no cumplimiento de una obra, y también la infidelidad de los empleados. Tiene que ser concreto y fortuito, que no se lo buscó, que fue algo que pasó de manera inesperada. El monto asegurado es lo que les digo, es el valor que se le pone al mercado. Las cosas, igual cuando se asegura un incendio, la póliza espejo es robo, y las cosas se le aseguran el valor asegurado a nuevo para reponer después del deducible. Ya. La forma de establecer el monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador difiere si se trata de un seguro de vida o personas, o de un seguro de daños o patrimoniales. Como les acabo de decir, la vida se mide por renta y los patrimoniales por el valor del mercado. Una casa igual se le asigna un perito para darle el valor real comercial, porque hay gente que cobra muchísimo, y si es que no es un valor real, la aseguradora paga la parte proporcional. Nunca se pierde, en ningún negocio se pierde. Ya, en los seguros de vida no se puede hablar de un monto asegurado alto o bajo. La vida no tiene precio. Sin embargo, la empresa aseguradora se ve forzada a fijar un monto asegurado, el cual lo establece dependiendo de la situación económica del asegurado y lo que él o ella produce, puesto que en caso contrario se produciría un fraude al seguro. Ejemplo, puede presentarse el hecho de que padres que atraviesan una grave crisis económica con el fin de brindarles un futuro mejor a sus hijos, aseguran su vida en un monto considerable y provocan su muerte, con el objeto de garantizar el futuro de sus descendientes. Sí, eso es un autosiniestro, y si se les descubre, la aseguradora obviamente le niega la cobertura y se toman las acciones legales, porque es un fraude. Ya, seguros de daños o patrimoniales, se tratan de bienes o cosas, la suma asegurada debe corresponder al valor del mercado. El problema surge en el momento en que no existe en el mercado otro bien similar con quien compararlo, como es el caso en las obras de arte. Normalmente joyas, obras de arte, cosas de valor no se asegura porque tienen valor sentimental, y algunas cosas no tienen precio porque
no se puede poner el precio a lo que uno considera muy importante o esencial. Tienen un valor subjetivo. Frente a esta situación se habla de valor real, comercial, histórico y por reposición a nuevo. Lo que les acabo de decir, cuando se asegura el menaje de casa, se asegura valor a nuevo. Y la prima es lo que les acabo de decir, la cantidad de dinero que se cobra una vez o periódicamente, paga el asegurado al asegurador como contraprestación del riesgo que constituye el objeto del seguro. Por ejemplo, se paga frecuentemente los seguros cuando nos endeudamos. El seguro de desgravamen está mensualizado para ir pagando con la cuota de la deuda. Toda deuda viene asegurada ahora. Es de los mejores seguros porque muchas veces hay este dicho de estoy endeudado hasta los nietos. Antes la persona fallecía y la deuda seguía hasta sus herederos. Ya, la prima constituye el precio del seguro que el asegurado queda obligado a pagar a la empresa aseguradora por el hecho de transferir los riesgos a la compañía y a cambio, la empresa por asumir los riesgos se obliga a indemnizarlo en caso de ocurrir el siniestro, lo que les acabo de decir. La obligación del asegurador, ya, como les digo, aquí ya es mucha palabra. La aseguradora, el momento que uno se paga la prima, hay una cláusula de pago de primas. Si hasta 30 días una persona no paga esta póliza, también el asegurador tiene todo el derecho de cancelar la póliza y pierde cobertura. Eso hay que tener mucho ojo cuando se contrata un seguro, cuántos días tienen para pagar la prima. Si es de contado, normalmente se tiene 15 días para pagar. Si no hay el pago, no hay el negocio, no se cierra, entonces no tienen cobertura. Esas serían las partes del seguro. Si alguien tiene una pregunta, me la dice. Y aquí vamos a lo de las presentaciones del riesgo. Los errores del asegurador. Normalmente las aseguradoras, como somos humanos, error es humano, de hecho hay el término de error humano porque a veces solo no nos damos cuenta del error, sería la mala suscripción, por eso siempre están capacitándose, la no revisión o la no buena inspección o también la buena fe en general es el confiar en la otra persona, pero hay gente que modifica el riesgo o tapa el riesgo o es ya voy a arreglar y se ponen garantías en la póliza. Por ejemplo, una casa donde están los cables a la vista, hay riesgo de cortocircuito, no se asegura. Pero se llega a la negociación de que en 30 días se solucione y tiene que arreglarlo. Pero si no la arregla, la aseguradora tiene toda la potestad de decir en las garantías está que en 30 días arregló, a los 32 días le pasó esto, no tiene cobertura. Eso hay que leer súper bien las pólizas. Y ahorita les voy a explicar con el riesgo y la póliza. Ya, aquí está. La póliza, y como les acabo de decir, es un documento, es un contrato, hay partes, hay firmas y hay el convenio de pago. Entonces, en la póliza de seguros está todo lo que se puede y no se puede cubrir el rato de tomar un riesgo. Son las condiciones, condiciones generales, condiciones particulares y condiciones especiales. Las condiciones generales las pone la Superintendencia de Seguros, las condiciones particulares las pone aseguradora y las condiciones especiales las pone, por ejemplo, es un carro importado, entonces es súper raro que pase esto, pero si es importado, entonces la importación tiene que ser a tal empresa porque es un carro clásico, por así decirlo. Entonces, aquí está. Tiene una vigencia. Normalmente son de 1 año, siempre, pero se pueden negociar polianuales o menos tiempo y la prima se prorratea. Ahí está, como les digo, se pone el precio del seguro en la ciudad. Es tal cual un negocio, tal cual como cuando nos casamos en la ciudad de Ambato, en la ciudad de Quito, en la ciudad de Guayaquil, se establece estas condiciones y firman las partes. La solicitud del seguro. Todo seguro tiene que estar respaldado con una cotización. Con eso uno como cliente y una como aseguradora tienen el respaldo de esto, se pactó. No es que se añadió, no es que se quitó. La cotización es lo más importante. Entonces ahí es donde todo, o sea, uno como asegurador tiene que explicar todo al cliente y el cliente tiene que sacarse todas las dudas. Entonces, aquí como ven, la cotización solicitada por una persona, la necesidad de asegurar sus bienes. Si el cliente la acepta, se materializa en la póliza de seguro. ¿Quiénes son las partes del contrato del seguro? Como les dije hace un momento, la aseguradora,
el tomador, que es la persona que transfiere los riesgos, o el solicitante también puede ser el tomador, y el tomador también puede ser solicitante, asegurado, beneficiario. En caso del tomador, puede hacerlo a título personal o por cuenta ajena, siempre y cuando tenga la autorización. ¿Quiénes son las partes del contrato? Por ejemplo, Carlos, como propietario de un vehículo, puede ser el tomador de la póliza que ampara su automotor, y la aseguradora es la entidad que lo protege en caso de que lo roben, de que se choque. Esas son las coberturas principales: la pérdida parcial por robo o hurto y la pérdida total por robo o por accidente. Son las coberturas principales en vehículos. Y todo esto de pérdida que puede pasar pueden ser por actos de la naturaleza, por choque, inclusive hasta se incluyó terrorismo desde que empezaron esto de las huelgas, también se incluye. Normalmente se cobra una prima extra. Si Carlos toma un crédito para comprar el carro, es probable que el banco que sacó crédito sea el tomador de la póliza, debido a que garantiza que en caso de que fallezca, es lo que les estoy diciendo en la póliza de desgravamen, cuando tiene este carro deuda, es prendado, es imposible de enajenar, no se puede vender porque ya es una garantía de un crédito que tomó la persona. Entonces, el seguro le daría el beneficiario, se llama beneficiario acreedor, daría el dinero de la indemnización en caso de siniestro a la empresa crediticia. Otros actores en el contrato de seguro, otros actores en el contrato de seguro son el inspector de riesgos, que normalmente al iniciar un contrato de seguro se verifica que el riesgo esté asegurable, que no esté modificado, que no esté por dañarse. Algo que sea muy viejo también no se asegura por materia de repuestos, por materia de reposición. Esto, otros actores. Elementos, ya. Todo lo que les acabo de decir ahorita es lo que les dije, los elementos del seguro. Todo se materializa en la póliza de seguro. Ahí se pone que el interés, que esta persona quiere proteger, se le pone límites. Por ejemplo, en el seguro de vehículos también se asegura accidentes. Si es que hay el SOAT, que ahora se llama el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, cubre la muerte o los accidentes que puedan pasar a consecuencia de un accidente. Y todo esto está en la póliza. Está hasta muerte, cuánto en gastos médicos, cuánto en sepelio, cuánto en ambulancia, grúa. Entonces, todo esto está en las pólizas. El siniestro, como les he dicho ya varias veces, es cuando ocurre algún accidente, cuando ocurre algo inesperado. Entonces, también se hace una inspección, una indagación para ver cómo sucedió, para ver que también no se estén cometiendo un autosiniestro, y se hace la evaluación, se pide los documentos y la aseguradora procede a pagar. Ya, los deberes del tomador, obviamente les dije, es mantener el riesgo, no modificarlo, tener los mantenimientos. Si es que algo cambia, tiene que notificarlo a la aseguradora. Por ejemplo, cambié de puerta, hice esta refacción, cosas así. Tiene que avisarlo a la aseguradora, porque a veces eso mismo puede ser un causante de un siniestro después. Cumplir con las garantías, cumplir con leer la póliza es la principal obligación de todos. Leer la póliza, leer las letras chiquitas, leer condicionado general, y si algo no se entiende, preguntarle directamente a la aseguradora. Eso es resumido todo lo que está en estos textos. La obligación de la compañía de seguros es cubrir el riesgo. Hay varios tipos de riesgos que ya los vamos a ver en otra clase. Especulativo puro. El riesgo especulativo es todo lo que hablamos de las loterías, los juegos de azar. Hay las pólizas también en las inversiones de bolsa, también son súper susceptibles de pérdida. Y el riesgo puro es el que nos exponemos todos los días, del riesgo de morir. Es incierto, es posible, es concreto, es lícito y es de contenido económico. Aquí les voy a pasar rápido, porque ya mismo se nos acaba y tengo que dejarles un tiempo para preguntas. A ver, todo es apegado a la ley de tránsito, Mario. Cuando se pasa un accidente y el conductor se da la fuga, está aceptando la culpa. Entonces ya deroga a un caso policial, a un delito.
Entonces, si se da la fuga, ya no va a llamar a la aseguradora o tal vez le llame después, pero, o sea, en caso criollo, si es que llega ya a inmiscuirse la policía, ya llega a ver la intervención, le cae el trámite legal. Entonces, inclusive en la ley de tránsito dice que es un atenuante el rato de un accidente quedarse ahí. Le baja la condena, lo que sea que le quede de demanda, le baja el hecho de quedarse. El hecho de darse a la fuga es un agravante y complica las cosas. Obviamente también en el seguro, si es que le llegan a descubrir a esta persona que causó un accidente. Y peor si estaba drogado o alcoholizado o cosas así. Perfecto. Entonces, la tareita es que lean esto de los riesgos. Vamos a tener una clase de riesgos en donde les voy a explicar más a fondo. Aquí están los riesgos no asegurables. Y aquí está, en síntesis, la negociación. Una explicación sobre la primera tarea. ¿Cuál es la? A ver, vamos a pasar a las preguntas. Uso compartido de pantalla. Está compartiendo la pantalla. ¿Cómo le dejo de compartir? Nada. Compartir, no puedo quitarle. A ver, la primera tarea, ¿me pueden leer alguien que está puesto en la primera tarea? Porque mandé 3. Por favor, su ayuda. Cifrado mejorado. A ver. ¿De qué tarea me están preguntando? Pueden prender el micrófono, no hay problema. En la primera tarea está una hoja de una póliza. Ah, ya, ese es del tallercito. Entonces, les voy a mandar, déjenme ver, le tengo por aquí. A ver, le tengo por aquí a las descargas, denme un segundito. Sí, tienen que, lo que les acabo de decir, tienen que ponerme en la póliza. ¿Quién es el tomador? ¿Quién es el solicitante? ¿Quién es cuál es el interés asegurable? Es una póliza de vehículos mía. Entonces, ya les comparto en este momento. Les voy a dar una pistita para que no se me pierdan, ¿ya? Profe, buenas noches. Una pregunta, Buenas noches, por dígame. favor. Dígame. Ya, ahí hay una pregunta. Identificar los elementos y en una de esas está lo que es la prima. La prima la ponemos el valor neto, o sea, con todo lo que ya es impuestos y todo que vamos a cancelar o solamente lo que fue dado como prima antes de los impuestos. Todo lo que es a ver, todavía no les estoy enseñando cálculo de prima. A mí me dijeron que les asignara la tarea ya como un global. Entonces, si es que se quieren adelantar, obviamente me pueden preguntar. Entonces, aquí está. Esto es lo que les adjunté. Esta es la prima neta y esta es la prima total. Los impuestos también les tendría que explicar. Pero sí, o sea, en la pregunta lo que yo les pido es que me digan cómo se calculó esta prima. La prima de vehículos se calcula por tasa. Entonces, eso es lo que les pido en la tarea, que me digan quién es del asegurador, quién es del tomador, quién es del beneficiario, el riesgo asegurable, las limitaciones. Y no les mandé más, les mandaría todo el condicionado general, pero son 22 hojas. En el condicionado general está donde qué se puede y qué no se puede hacer para que se cubra el riesgo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Profesora, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué desea que le repita? ¿Lo de la póliza para la tarea? Sí, lo que hay que hacer. Disculpará la molestia. No se preocupe. A ver, les mandé en la tareita de la póliza que me identifiquen lo que les acabo de decir ahorita, las partes del seguro en sí, lo que es el tomador, el solicitante, el asegurado, el interés asegurable y la prima. Entonces, quiero que me identifiquen para ver si es que me entendieron
Y si es que no, también me dijeron que les diera mi número telefónico y una hora a la que me puedan escribir. Entonces ya les voy a pasar ahorita, por el chat inclusive, mi número telefónico. Entonces sí, lo que quiero es que me pongan en la póliza, no sé si con un pegado le pueden hacer imagen, le pueden de alguna manera como un subrayado, o pueden hacerlo, imprimirlo y subrayarlo y escanearlo, pero quiero que me identifiquen las partes para ver si es que me entendieron lo que es la póliza y las partes del seguro. Muchas gracias. Muy mal. Pongo mi nombre también. Ya. ¿Alguna otra preguntita? Pueden escribirme a cualquier hora del día, si es que por A o B me demoro en contestarles. Yo tengo ahorita un trabajito temporal, capaz me demore unos 15 minutos, pero yo les contesto sin ningún problema. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no les haya entendido? ¿Algo que les haya explicado mal? ¿Alguna sugerencia igual si es que desean? ¿No? Todo claro. ¿Todo claro? Qué bueno. Sí, o sea, en general el seguro está para proteger a la persona, está para que se sienta tranquila de que están sus bienes respaldados. A la diferencia, por ejemplo, el seguro más vendido es el de vehículos. Si no se tiene seguro, un choque te cuesta unos $3,000 como bajo. Si se tiene seguro, esos $3,000 se reducen a 300, que por lo general se cobra el 10% de deducible. Y el resto asegura la aseguradora. Igual si le roban un carro, se verifica que se perdió ese carro y la aseguradora le repone. Entonces es una seguridad, es un respaldo. En el mismo transporte, si llega a pasar algo, la empresa le repone el gasto que hizo por esta mercadería por haberla perdido, porque ya digo, se puede caer el avión, se puede desbordar el barco, se puede pasar un montón de cosas. Entonces, el seguro en verdad es una muy buena adquisición para mantener a lo largo del tiempo los bienes y proteger la vida. El seguro médico mismo, ustedes saben, el IES, a veces nos demoramos meses en obtener una cita, en cambio con el seguro médico pagamos hasta $5 en un buen hospital y nos atienden dignamente. O sea, es un respaldo más que nada el seguro. El pago de la prima, como les dije, por el principio de solidaridad, es para ayudar a los otros que pueden tener un accidente hoy y mañana tenga yo y la prima de la otra persona me está ayudando a mí. Eso es una póliza de seguro. Y se cobra en realidad muy bajito. Por ejemplo, esta póliza que les estoy presentando, pagué $500 por un vehículo de 15,000. Entonces, no me he chocado ni nada, pero he tenido otros seguros y sí, es una ayuda y es un alivio. El tener respaldadas las cosas, el tener a quien regresar a ver si es que algo nos pasa. Eso en general, un gusto, espero haberles no hecho aburrida la clase. Por lo general la historia es un poco fea, pero hay que saber de dónde nace y es de la necesidad de proteger las cosas y no perder dinero. Nadie quiere perder. Buenas noches, buena consultita. Hasta los $1,000, la prima normalmente sabe ser de $200 y a partir de $1,000 es el 10% del daño del vehículo. ¿Estoy correcto o no? Depende del deducible. Normalmente se pone un porcentaje es el porcentaje del capital que normalmente suele ser el 1%. De ahí viene el 10% del siniestro y un mínimo, o sea, por acá tengo los deducibles. Les voy a explicar. ¿Tienen después otra clase, me dijeron? Ya no, ya. Ya hoy no, ya con usted terminamos. Ya. Entonces, miren, aquí está. Pérdidas parciales, 10% del valor del siniestro, mínimo 1 del valor asegurado, no menor a 150. Entonces, es cualquiera de estos tres el que sea el mayor. Por ejemplo, si yo tenía un choque de $1,500, ya superaba esto. Entonces se va al siguiente, 10%, o al 1% del valor asegurado. Entonces me tocaba pagar perdón, me equivoqué. Superó los 1,500 lo del 150. Entonces se cobra el 10% del valor asegurado.
Entonces seguiré haciendo el mínimo porque el 10% son los 150. Todo varía cuando van siniestros de más de $3,000, de más de $5,000. Igual cuando ya supera el 65-70% de la pérdida, ya es una pérdida total. Y tiene que pagar el 10% del valor asegurado. Todo depende de esto. O sea, hay aseguradoras, por ejemplo, Aseguradora del Sur solo cobra este mínimo, pero es un mínimo establecido, es de un rango, el más bajo es de $450. Pero eso digo, en los siniestros comúnmente se paga entre unos $300, $400. Correcto, ¿Ya gracias. de nuevo el número? Sí, si es que no lo tiene, es medio difícil los deducibles, pero si quieren yo les explico, no hay ningún problema. Profe, buenas noches. Que siempre usted comentó que es más o menos de 450, se está basando en AG. Perdón, se cortó un poquito la voz. Ya, el valor que nos indicó que siempre es comúnmente 450, ¿en qué porcentaje se basa? Ese ya no se basaría en ningún porcentaje. El deducible, eso les digo, el deducible de Aseguradora del Sur, el de pérdidas parciales, se fija. O sea, no importa el siniestro que tenga. ¿Es un mínimo que una tasa fija? Sí, solo hay el mínimo. O sea, ahí este deducible fijo se fija de acuerdo al valor asegurado. Entonces, hasta el 65% que ya representaría una pérdida total, se paga 450, perdón, de deducible. Que en algunos casos, por ejemplo, si se tiene un siniestro de $150, no cubriría. Si se tiene un siniestro de 400, no cubriría. Ahí viene este deducible de 150 que sí ayudaría. Pagaría los 150 de deducible y el resto cubriría la aseguradora. Pero como ustedes saben, los choques no son de $100, son de miles. Entonces sí, es el único. Claro, y todo sería entonces basado ya con el porcentaje del valor del auto, ¿verdad? Claro, la limitación, el valor asegurado. Ahí si les revisan los documentos, obviamente no les leí todos los adjuntos de la clase porque era extenso. Sí, lo que más pude resumirles ya vieron, no me alcanzó la hora. Que le revisen los documentos. Si es que algo no entienden de esos, las leyes obviamente es demasiado y es súper subjetivo, pero si es que algo no le entienden, ustedes me mandan al grupo de WhatsApp que veo que están armando y yo les respondo con todo gusto. Profe, gracias. Sí, no hay ningún problema. ¿Eso? ¿Alguna otra inquietud, pregunta? ¿Necesidad? ¿No? Tenemos 2 minutitos. Normalmente con licencia caducada no paga el seguro, pero ahora hay inconvenientes por decirle algo. La Agencia Nacional de Tránsito dio plazo a circular con licencia caducada más los pagos. ¿El seguro sí va a reconocer los siniestros? Hay una cláusula que se llama licencias caducadas. Si es que o sea, mejor les doy el tip. Si es que van a contratar y ven que su licencia caduque en menos del año, tienen que pedir la cláusula de licencias caducadas. Les dan hasta 3 meses para andar con una licencia caducada, siempre y cuando también tengan el turno de obtención de nueva licencia. Pero de ahí no, es un causal de negación de siniestro. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra inquietud? ¿Necesidad? Nada más. Les vuelvo a mandar mi número porque veo que hay personas a las que no les ha llegado. Entonces, por si acaso. Me escriben nomás a cualquier hora, no tan tarde tampoco, pero me escriben nomás por cualquier inquietud que tengan del contenido de la materia, sobre todo. Eso. Una póliza por fidelidad. Es lo que les expliqué hace un ratito. Se cubre la infidelidad, o sea, se puede cubrir.
Normalmente lo adquieren cooperativas de transporte, cooperativas de ahorro y crédito, empresas en general, las entidades del Estado mismo las adquieren. Es para cubrir la infidelidad de los empleados. Si es que hay algún desfalco, algún robo, Les puedo mostrar un ejemplo, pero sí, se cubre cuando un empleado comete algún crimen en contra de su propia empresa. Entonces, por eso se llama fidelidad. Cuando un empleado ha ido en contra de lo que es legal y ha dañado a su propia empresa. Entonces ahí le cubre la aseguradora, pero también le sigue el respectivo juicio al empleado que faltó a lo ético. Ajá, actos fraudulentos, fraudes, robos, cosas por el estilo, de ese tipo. Los notarios también sacan una póliza de fidelidad para que no le estafen al Estado. Ajá, es fidelidad pública. Y ya, son las 9 de la noche. De aquí nos vemos el miércoles. Ha sido un gusto y cualquier cosita me dicen nomás, ya se crea el grupo, ya les mando un saludito. Que tengan una linda noche. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Linda Gracias. Buenas noches, gracias, Yanira. Buenas noches. Una buena noche. Bien. Estefanía, buenas noches.